Hola de nuevo, en este baúl de los recuerdos estoy juntando algunas de las reglas creativas. La regla número 10, que habla sobre tener una mente flexible. La regla número 18, en la que podemos aprender a decir no, que es una de las cosas importantísimas que tenemos que aprender como creativos. También estoy incluyendo la regla número 33, que habla sobre el tema de que todo suma, y la regla número 39, en la que te invito a que te atrevas a ser tú mismo. ¿Sale? Estas son las 4 reglas que estoy incluyendo en este podcast, así que vamos directamente al grano. Menos reactivos y más creativos. Regla número 10, mente flexible. Hace tiempo, en algunos de los episodios del podcast, he tocado el tema de la resiliencia y de la flexibilidad, y creo que ahora es buen momento para convertir esa flexibilidad en una regla para integrarla a nuestro arsenal creativo. La situación es la siguiente: cuando nuestra forma de pensar se vuelve rígida, es cuando dejamos de ser creativos y muchas veces nos volvemos reactivos. Cuando alguien te sale con que no puede ser creativo, tal vez lo único que está afirmando es que sus ideas de alguna manera se han endurecido, se han cristalizado con el tiempo, y eso no puede ser bueno, porque cuando nuestras ideas se hacen duras, se vuelven rígidas, se vuelven quebradizas, y a veces nos aferramos a ellas por el miedo, simplemente por el miedo que tenemos a cambiarlas. En cierta forma es como el cristal, este material que es bellísimo y sin embargo al mismo tiempo es muy frágil. Es un material útil, es valioso para muchas cosas, pero no es el adecuado para algunas otras cosas. Imagínate a una persona que tiene en su casa un montón de objetos preciosos hechos de materiales quebradizos como el cristal, puede ser porcelana o cerámica fina. Imagínate jarrones, vasos, tazas, vajillas, etc. Por supuesto que los cuidará, y muy probablemente pondría todos estos objetos en alguna vitrina para mostrarlos. Lo triste es que estos objetos, muchos de ellos están hechos para ser usados, y si tenemos miedo de usarlos porque se pueden romper, los mantendremos dentro de estas vitrinas únicamente para tenerlos como objetos decorativos. Conozco a mucha gente que tiene vitrinas hermosas llenas de objetos que nunca usan justamente por ese miedo de que se le rompan esos objetos. No tengo nada en contra de las vitrinas, ni de las cosas hermosas, ni de la gente a la que le gusta tener vitrinas con cosas hermosas. Lo que quiero decir es que si tus ideas se cristalizan, se hacen rígidas, se vuelven inflexibles o se endurecen por tus miedos y por tus prejuicios, tal vez esas ideas se convierten como estos objetos que están en una vitrina y solo los tienes ahí para mostrarlos, y no son ideas como para ser usadas ni como para integrarlas en tu vida. Si quieres ser realmente feliz, realmente creativo, puedes tener tus vitrinas con objetos delicados en tu casa. Eso está bien, probablemente todos tenemos una y la valoramos por lo que contiene. Sin embargo, si todo nuestro esfuerzo consiste en proteger esa vitrina, nos costará mucho esfuerzo salir de la casa y nos perderemos de muchas aventuras creativas. Por lo tanto, si tienes oportunidades de salir, de vivir experiencias increíbles fuera de tu casa, lejos de tus vitrinas, fuera de tu zona de confort, acepta estas oportunidades sabiendo que tus reliquias estarán a salvo dentro de tu casa. Tu flexibilidad mental te permitirá atesorar algunas de tus ideas dentro de vitrinas en tu mente, y al mismo tiempo te dará la oportunidad de salir a explorar el mundo sin riesgo de comprometer esas ideas delicadas, o si quieres llamarle ideas quebradizas, que posiblemente estén en algún rincón de tu mente dentro de alguna vitrina imaginaria. De alguna forma sutil o figurada te estoy invitando a que conviertas tu casa, o en este caso tu mente, de un museo o una colección de objetos preciosos e intocables, que vayas convirtiéndola poco a poco en un taller como de un alfarero o de un artesano, en el que puedas crear lo que tú quieras con los materiales que elijas y sin miedo a que se rompan. Dicho de una forma resumida, que te conviertas en un artesano feliz en vez de un coleccionista miedoso. Creo que la clave de todo esto es aprender a mantener una mente flexible, perder el miedo y tal vez poder dejar de ser un mero coleccionista de objetos preciosos y convertirte en un artesano con ideas frescas y sobre todo flexibles. Menos reactivos y más creativos. Regla número 18, aprende a decir no.
¿Recuerdas la regla número 15 en la que hablé sobre una cita de Steve Jobs relacionada con el enfoque? En esa cita Steve Jobs dice que enfocarnos en realidad no es decirle sí a las cosas, sino más bien aprender a decirle no a muchas buenas ideas para poder elegir cuidadosamente. Steve Jobs es un ejemplo de alguien que fue muy asertivo dentro y fuera de su compañía y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la asertividad, que básicamente es esta habilidad de poder decirle no a ciertas cosas en nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir no? A veces es porque no tenemos esta capacidad de priorizar, a veces es porque no sabemos pedir lo que queremos, a veces es porque tenemos una actitud pasiva o, en el lenguaje de este podcast, somos reactivos ante lo que nos sucede, a veces es porque tenemos miedo de parecer mala onda o incluso maleducados, y eso depende mucho de la cultura en la que vivamos. Generalmente en las culturas latinoamericanas pues se ve mala onda que tú le digas que no a la gente, y en cambio en culturas europeas pues la gente te puede decir que no sin ningún problema y nadie se ofende. Es un tema cultural y tenemos que aprender a vivir dentro de esa cultura y a la vez a ser respetuosos, pero también a no dejar que alguien trate de manipularnos o trate de convencernos de hacer algo que no queremos hacer. Piensa en un europeo, un alemán, un inglés. Son muy tajantes al decirte las cosas. Si te quieren decir no, te lo dicen y ya, no se andan con rodeos. En cambio, en nuestras culturas un poquito más latinas, cuesta trabajo decir no por una cuestión de respeto cultural, por una cuestión de costumbres y porque se ve muy mala onda. O sea, ¿cómo le vas a decir no a alguien? Entonces terminamos diciendo sí, cuando en realidad queríamos decir no. Eso es un problema para la creatividad y aquí vamos a ver qué podemos hacer al respecto, porque a veces decir no es muy liberador y tenemos que aprender a hacerlo y hacerlo bien. En esta regla número 18 para llevar una vida feliz, una vida plena, una vida creativa, vamos a hablar sobre 6 pasos para aprender a decir no. El primero es conocer tus límites y entender tus necesidades, porque eso te lleva a entender tus deseos y así puedes aprender a identificar cuándo puedes decir sí y cuándo debes decir no. El segundo paso es tomarte tiempo antes de responder. Recuerda que no tienes que responder con prisa y si en algún caso tienes que hacerlo, acuérdate que tu respuesta por default puede ser no. No estás obligado a aceptar antes de pensarlo, así que tómate tu tiempo, encuentra una forma educada de negarte sin sentirte culpable. Paso número 3, practica diciendo no cada vez que puedas. No tienes que dar explicaciones, tampoco tienes que ser grosero y de ninguna forma tienes que aceptar algo solo por quedar bien con alguien. Eso puede ser muy peligroso a largo plazo y eso es ser reactivos. Acostúmbrate a decir no por default. Requiere tiempo y práctica, sí, pero verás que no se acaba el mundo. Punto número 4, encuentra alternativas y sugiere opciones. Muestra que estás dispuesto a ponderar alternativas, pero no a aceptar simplemente porque sí o por cortesía. Punto número 5, recompénsate o date un premio. Aprende a celebrar el progreso, premiate cuando hayas dicho no sin sentirte culpable, porque eso de alguna forma genera un loop o un círculo virtuoso en el que vas a aprender a hacerlo cada vez mejor. Entonces date una pequeña recompensa, lo que tú elijas, cada vez que logres decir no. 6, mantente firme. Eso lleva tiempo, es difícil porque a veces la gente se vuelve muy reactiva cuando le dices que no. Es sorprendente cómo van a tratar de manipularte, te van a tratar de chantajear emocionalmente, tal vez hacen berrinches y todo tipo de cosas. Claro, esa es la gente, nosotros por supuesto que nunca hacemos eso, solo es la gente. Si me escucharan mis mujeres, sí, me toca regaño, pero bueno, también es parte de grabar esto como recordatorio porque todos somos vulnerables y en fin, bueno, hay que mantenernos firmes, hay que aprender a decir no. Y quiero terminar este episodio del podcast mencionando otra frase de Steve Jobs cuando se dirigió a unos estudiantes en la Universidad de Stanford, y básicamente su mensaje era que no malgastes tu tiempo viviendo la vida de alguien más, que no dejes que esos ruidos y opiniones de los demás callen tu propia voz interior. Y lo más importante es que tengas el coraje de hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición. Para lograr eso tienes que aprender a decir no, tienes que aprender a decir no muchas veces, tienes que aprender a decirlo con asertividad, porque solo así puedes conectarte con tu ser más creativo. Menos reactivos y más creativos. Regla número 33.
todo suma. Perfecto, continuando con estas reglas para la vida, reglas para una vida creativa, plena y feliz, hoy continuamos con el tema todo suma. Esta frase la aprendí durante una grabación del podcast con Julian Woodside en el episodio 29. Esto parece que fue ayer y estaba revisando la fecha de cuando se lanzó este podcast. Resulta que se lanzó el 13 de junio de 2016. Ya son más de 2 años, es impresionante cómo pasa el tiempo y también es impresionante cómo estas frases, como en este caso todo suma, son frases que nunca pasan de moda y que no tienen fecha de caducidad. Por eso mismo estoy promoviendo esta frase de todo suma a una regla para creativos, para tener una vida mucho más plena y para tener cierta coherencia en nuestro trabajo creativo. Y bueno, esta es la historia de cómo me robé esta frase para convertirla en una de las reglas creativas y por supuesto el crédito se lo lleva Julian Woodside. Julian, si escuchas este podcast te mando un abrazo y te agradezco infinitamente por haber compartido esta joya de sabiduría en el podcast de Ideas al Aire. Efectivamente, todo suma, 2 palabras que juntas crean una sinergia increíble y hacen una gran diferencia. Sucede muy a menudo que cuando platicas con alguien, como en este caso, cuando fue el podcast de Julián, o cuando lees algo o cuando aprendes algo nuevo, hay algunas cosas que se te quedan en la cabeza y te andan dando vueltas y no te sueltan. Todo suma es una de esas cosas. Casi podría decir que es una filosofía de vida, o un mantra, o una regla que te permite ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. En palabras de Leonardo da Vinci, fija tu rumbo a una estrella y podrás sortear cualquier tormenta. Este concepto del todo suma es como esta estrella a la que puedes fijar tu rumbo cuando atraviesas alguna tormenta en tu trabajo creativo. También todo suma es algo en lo que te puedes enfocar para recuperar tu confianza cuando te sientes perdido. Todo suma es un mantra que puedes repetir una y otra vez cuando estás a punto de darte por vencido. Todo suma es como una brújula que te sirve para aferrarte a algo y para corregir el rumbo. Todo suma es una invitación para hacer cambios positivos en tu vida y es impresionante cómo estas 2 palabras tienen un poder tan grande para cambiar o para reenfocar nuestra visión creativa. Resulta que nuestro trabajo como creativos muchas veces consiste en hacer cosas aburridas, que parecen intrascendentes e incluso a veces son desmotivantes. En vez de ser reactivos, podemos usar este mantra del todo suma para poner las cosas en perspectiva. Me ha pasado muchísimas veces que una actividad trivial, aburrida, puede cambiar completamente de contexto cuando recuerdo que todo suma. Sí, todo suma me hace pensar en el largo plazo, en esas pequeñas cosas que pueden hacer una gran diferencia. Todo suma me pone en movimiento o al menos activa este mood creativo o me pone en modo creativo. Todo suma me permite fluir con lo que hago en ese momento y en cierta forma me permite trascender una actividad que podría parecer trivial y me permite convertirla en algo mucho más grande o algo que tenga mucho más sentido. Por lo tanto, todo suma se ha convertido en esta regla para la vida porque me permite poner las cosas en perspectiva, porque me permite cambiar el contexto de cualquier tormenta creativa por la que esté atravesando en ese momento y me permite recordar que con pequeños cambios podemos hacer grandes diferencias. Moraleja, te invito a integrar esta regla, todo suma, en tu arsenal de secretos creativos y además te invito a plagiar cualquiera de las ideas que mencionamos en este podcast porque hacer plagio creativo en este caso sí se vale. Es un poco como lo que dice Austin Kleon en su libro Roba como un artista. Básicamente es integrar todas estas ideas y estos conceptos en tu vida, aplicarlos, crecer y encontrar muchas formas nuevas de ser creativos y obviamente en este caso le damos el crédito a Julian Woodside agradeciéndole por esta joya de sabiduría que compartió con nosotros en el episodio número 29 y aprovecho para invitarte también a que escuches ese y todos los demás episodios del podcast. Menos reactivos y más creativos. Regla número 39, atrévete a ser tú mismo.
Todos, independientemente de lo que hagamos, tenemos un cierto estilo para hacer las cosas. Puede ser un estilo de ser o un estilo creativo o simplemente un estilo que nos hace únicos. También todos tenemos gustos y en gustos por supuesto se rompen géneros. Según diversos autores y psicólogos, nuestro estilo nace del buen gusto y podemos describirlo así. Piensa en tu gusto como esta habilidad para reconocer la esencia de las cosas y piensa en tu estilo como tu propia interpretación de esta esencia. Cuando hablamos de buen gusto, obviamente hay normas, hay convenciones y estas dependen de cada medio, género o profesión. Y aunque estrictamente hablando siguen siendo subjetivos, de alguna manera se vuelven generales o universales dentro de cada medio. Y, en la mayoría de los casos, el buen gusto no deja de ser una idealización individual de un concepto muy abstracto. Por ejemplo, a partir de dónde empieza el buen gusto y a partir de dónde se pierde el buen gusto. Es todo un dilema. De alguna forma, insistir en saber lo que es el buen gusto es una necesidad humana, o tal vez hay que decir una necedad humana, que nos permite sentirnos únicos y diferenciarnos del montón. De alguna manera, es un reflejo de nuestra adicción a las etiquetas, porque nos encanta describir lo que percibimos desde nuestro único y verdadero punto de vista. Lo interesante es que para ser verdaderamente creativos debemos aprender a trascender esta necedad de usar etiquetas y paradójicamente debemos crear nuestras propias etiquetas. Muchas veces podemos reconocer si algo nos gusta o no, pero a veces es muy difícil describir o articular con palabras exactamente qué es lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Para ello, la mayoría de las veces usamos etiquetas de otros, nos apropiamos etiquetas de otros o en algunos casos tenemos que inventar nuestras propias etiquetas para describir esto que nos gusta o no nos gusta. Y para complicar las cosas aún más, no hay ningún lugar donde puedas comprar buen gusto. El concepto de buen gusto se desarrolla, se aprende o se crea. Por un lado, podemos imitar a otros y por otro podemos ser originales. Podemos usar las etiquetas de los demás o podemos inventar nuestras propias formas de describir las cosas. Y como cada profesión o cada medio tienen su propia definición de buen gusto, es imposible darle gusto a todos. Irónicamente, el estilo creativo que nos lleva a desarrollar un buen gusto depende de cada persona. Es decir, tu estilo para determinar si algo es de buen gusto puede ser diferente a mi estilo, aunque los dos estemos de acuerdo que algo es de buen gusto. En fin, desenredando este embrollo, el estilo es algo personal, propio y totalmente único, mientras que el buen gusto es un concepto universalmente aceptado, o al menos generalmente aceptado dentro de un medio o de una profesión. Y todo este rollo para llegar a lo siguiente. En mi experiencia, para desarrollar un estilo propio, original y auténtico, debes mirar hacia adentro y aceptarte tal como eres con todo y tus limitaciones. Porque más que de nuestras fortalezas, la autenticidad surge de nuestras limitaciones. Y al aceptar nuestras limitaciones, desarrollamos un estilo único de hacer las cosas, un estilo único de ser y un estilo único de expresarnos. Un estilo único de trabajar como creativos. Esta es una de las más fascinantes paradojas de la creatividad y en última instancia es lo que nos hace tan especiales. Cuando encuentras tu propio estilo, te vuelves mucho más auténtico porque te aceptas tal como eres, sin pretensiones y sin miedo de ser tú mismo. En ese momento, la creatividad empieza a fluir y todo cambia. Además, al atreverte a ser auténtico, logras conectarte con la fuente universal de la creatividad, puedes expresarte sin miedo, sin restricciones y no estás compitiendo contra nadie. Simplemente eres tú mismo y eres auténticamente tú. Por eso estoy incluyendo esta como una de mis reglas fundamentales para llevar una vida creativa, plena y feliz. Parafraseando al gran Oscar Wilde, atrévete a ser tú mismo porque todos los demás personajes ya fueron apartados. Recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify. Si ya lo hiciste, gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio. Y si alguna de estas ideas te ha ayudado, compártela. Eso podría hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Así que no te pierdas ningún episodio, suscríbete al podcast, recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos. Soy Tomás Lash, espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Nos escuchamos pronto con más ideas al aire.